¿no? A través del estudio del libro de Éxodo hemos visto cómo es que Dios, ese trato que ha tenido con su pueblo, cómo es que lo ha sacado a libertad, ¿no? De lo que ellos estaban en esclavitud por casi 400 años aproximadamente. Dios, acordándose de su promesa que hizo a Abraham, ha sacado a su pueblo, ¿no? No solamente acordándose de su promesa, sino continuando con el plan de redención final que tiene para la humanidad, que todo esto, por eso vemos cómo es que apuntaba a Cristo, ¿no? Porque el plan de redención de Dios no es solamente salvar un pueblo, es salvar al ser humano. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Entonces, de tal manera que en el libro de Éxodo nosotros vemos claramente un paralelismo con nuestra vida misma, ¿no? Cómo es que en algún momento estábamos siendo esclavos del pecado y cómo es que Cristo nos ha liberado de esa esclavitud, nos ha sacado y ahora nos lleva al descanso eterno, al reposo eterno, a la vida eterna, ¿no? Y por eso vivimos con esa esperanza puesta en Cristo. Y aunque ya podemos decir que somos salvos, pero todo esto tendrá un cumplimiento cuando Él venga por su iglesia y nos vayamos juntamente con Él. Amén. Pero al mismo tiempo, ya estamos llegando al final de este libro muy hermoso de Éxodo. En lo personal, a mí me ha ministrado, incluso en temas donde uno aparentemente dice, bueno, esto es historia, estos son nombres, son detalles, eh, eso es para el pueblo judío, pero finalmente vemos que la palabra es viva y eficaz, y en cada uno de los mensajes, en cada uno de los pasajes vemos cómo es que el Señor también ministra a nuestros corazones. Si eso ha sucedido contigo, dale gracias a Dios ahí en el lugar donde te encuentras. Y esta noche también el Señor va a ministrar nuestro corazón, pero es necesario que nos acerquemos siempre con un corazón dispuesto a decirme, Señor, ¿qué me quieres hablar? No solamente decir, a ver si es cierto, no es cierto, bueno, de cumplimiento, sino que dispongamos nuestro corazón realmente a decir, Señor, ¿qué me quieres hablar? Conforme a lo que tú estés pasando esta noche, ¿no? Hay días en que quizás estamos anímicamente a full, ¿no? Como la batería del celular, 100%, y hay días en las que quizás venimos al Señor a la justa, ya en el 1%, ¿no? A punto de apagarnos espiritualmente hablando, pero es donde la palabra de Dios ahí es donde nos anima, nos levanta, nos recarga, nos redarguye, y nuevamente Dios nos está diciendo, aquí estoy, ¿no? Eres un Dios vivo, no es un Dios muerto, es un Dios vivo que está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Amén. En lo personal, yo quisiera disponer mi corazón orando brevemente para antes de comenzar el estudio de Éxodo. Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche por este tiempo que nos permite, Señor, venir nuevamente a tu palabra, Señor, a esa palabra que es viva y eficaz, a esa palabra que nos muestra a Jesucristo, a esa palabra en quien solamente tú, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna, tal como lo dijeron tus discípulos, Señor. Gracias, Señor. Alúmbranos con tu palabra, escarba nuestros corazones, levántanos, redargúyenos, anímanos en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice tu iglesia esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, nos vamos al capítulo 39. Y hemos visto cómo se ha repetido a partir del capítulo 35, se ha venido repitiendo cada uno de los capítulos en cuanto al tabernáculo, ¿no? Y uno dice, ¿por qué de pronto Moisés no puso pues ahí? Y se hizo conforme a lo que Dios había dicho en el monte, ¿no? Pudo haber ahorrado tiempo, quizás hubiese ahorrado esfuerzo, hubiese ahorrado, aquel entonces escribían en pieles de animales, se hubiese ahorrado pieles, no, no sé, pero Moisés, de alguna manera, inspirado por el Espíritu Santo, escribió nuevamente casi 5 capítulos, porque si tú ves del capítulo 25 al 30, es bien similar al capítulo 35 al 39, ¿no? Entonces es similar. La única diferencia es que en la primera parte dice harás, y ahora en la segunda parte está diciendo hicieron, hizo, entonces vemos un cumplimiento, ¿no? Y al final haremos una reflexión de alguna manera tratando de entender por qué Dios hizo que Moisés escriba 2 veces, ¿no? O sea, hizo que lo escriba 2 veces. ¿Será porque de pronto el Señor nos conoce? Sí, a lo mejor sí, también es una de las explicaciones, ¿no? En alguna ocasión yo, cuando voy a ir al mercado, les digo a mi esposa
o a Quillari también a veces ya que ya sabe escribir bien, entonces les digo, háganme la lista, ¿no? Porque si no, no me reclamen por qué no traje tal cosa, por qué no compré, no, sino háganme la lista. Y me hacen la lista, yo digo, ya me dejan la lista ahí en el escritorio y me voy al mercado. Y cuando estoy en el mercado lo que hago es meter la mano al bolsillo y no encuentro la lista. Y llamo y digo, no traje la lista, me olvidé. Y a veces somos así. ¿Y qué es lo que hace Sofía o Chiari? Vuelven a hacer una segunda lista, porque hay ocasiones donde ni siquiera sé dónde lo he dejado. Y así somos muchas veces nosotros. Y es por eso que muchos pasajes de la Biblia tú vas a escribir, vas a ver que lo escriben más de 2 veces, porque el Señor conoce lo olvidadizos que somos. Por cierto, hay 4 evangelios y los 4 evangelios dicen casi lo mismo. ¿Por qué será? Porque de pronto no se entiende o porque de pronto el ser humano es olvidadizo, que necesita que se le recuerde y le recuerden y le recuerden. De alguna manera el pueblo de Israel también lo era. Entonces fue necesario, ¿no?, que esto se escriba 2 veces porque tiene mucha importancia, porque Dios conoce, pues, ¿no?, conoce el corazón del ser humano, lo olvidadizos que somos, ¿no? Entonces, si ha sido escrito en 2 ocasiones, también es necesario estudiarlo nuevamente, ¿no? Y por eso que estamos haciendo este estudio, porque de lo contrario diríamos, hermanos, ya se repite lo mismo, listo, pasamos directo al 40, y no es así, ¿no? Estamos dedicando su tiempo a cada uno de los capítulos. Lógicamente, ya no hacemos toda la explicación simbólica, espiritual que hemos hecho de cada uno de los mobiliarios del tabernáculo, pero sabemos de qué estamos hablando. Y esta noche, en el capítulo 39, va a hablar ahora de las vestiduras sacerdotales, que también ya hemos visto a detalle qué es lo que significa cada uno de los accesorios o cada una de las partes de la vestidura, ¿no? En algún momento lo hemos visto en el capítulo 28, pero ahora en el capítulo 39 se vuelve a repetir, pero ya cómo lo hicieron, ya no está cuando Dios dijo cómo lo harán, sino ahora ya se está repitiendo cómo ellos hicieron esta vestidura sacerdotal. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vamos a ver esta noche, cómo hicieron esta vestidura sacerdotal. Y observa, básicamente esa era la vestidura, ¿no? Que entonces, mientras nosotros vamos leyendo nuestra Biblia, vas a ir tú viendo cada una de estas partes de las vestiduras del sacerdote, ¿no? Entonces, te invito a leer del verso del capítulo 39 en adelante, pues, ¿no? En la primera parte, del 1 al 7, vamos a ver cómo se describe el efod. ¿Qué era el efod, pastor? ¿De qué está hablando? ¿Qué es el efod, no? Aquí vemos claramente qué es el efod. El efod era una especie de delantal que llevaba el sumo sacerdote, ¿no? Una especie de chaleco, algunos dicen, pero básicamente eso era el efod, ¿no? Entonces, esa especie de delantal que lleva aquí el sumo sacerdote. Y lo va a describir, ¿no? Y nuevamente lo vamos a leer, entonces ahí del verso 1 al 7 dice: de azul púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo lo había mandado? En Éxodo capítulo 28, del verso 5 al 14, eso está ahí. Pero ahora estamos leyendo el capítulo 39. 2. Hizo también el efod de oro, de azul púrpura carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul y la púrpura y el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se uniesen en 2 extremos, y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Te das cuenta de ese énfasis que pone al escribir como Jehová lo había mandado a Moisés? Y labraron las piedras de ónice montadas en el engaste de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre los hombros, las sombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y nuevamente nos recuerda, eso ya lo hemos estudiado, ¿no? Lo interesante de este efod, aquí hay un detalle sobre el cual sí me gustaría detenerme brevemente. En la segunda parte, en el verso 6 dice:
y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro con grabaduras del sello con los nombres de los hijos de Israel. Aquí está, mira, en la parte del hombro de este efod, ¿no? De este delantal, de este chaleco, estaban los nombres de las tribus de Israel, ¿no? Y eso tenía todo un significado simbólico espiritual. ¿Qué significa? Que el sumo sacerdote ciertamente es un siervo de Dios, es un ministro de Dios, está al servicio de Dios, está consagrado para Dios, pero al mismo tiempo él servía a Dios en representación del pueblo y él llevaba sobre sus hombros al pueblo. Eso es lo que significa estas piedras de ónice que él llevaba en sus hombros, que llevaba una gran carga, ¿no? Carga de ese pueblo al cual él representaba ante Dios. De tal manera que era un representante de Dios ante el pueblo y también era un intercesor del pueblo para con Dios. Y él llevaba ese peso, esa carga, esa labor, ese trabajo que ningún otro ser humano más lo hacía en aquel momento. Más adelante vamos a ver que esto apuntaba a alguien, a Jesucristo, quien llevó sobre sus hombros, ¿qué llevó? Una cruz en el cual iban a ser pagados tus pecados. Sobre esos hombros él cargó nuestros pecados. Mientras que aquí esto estaba representando también la responsabilidad que tenía este sacerdote o sumo sacerdote para con el pueblo, para con Dios de parte del pueblo, ¿no? Llevaba sobre sus hombros. Entonces esta vestidura estaba apuntando a Jesucristo, a lo que finalmente Jesucristo iba a tener, no esa responsabilidad, sino él se dispuso a cargar por nosotros cada una de nuestras cargas, delitos y pecados, ¿correcto? Y continuamos, del verso 8 en adelante va a detallar el pectoral. ¿Cuál es el pectoral? Esta parte de aquí. Lo conocían también como el pectoral del juicio. Ya en Éxodo capítulo 28, el 15 al 21, Dios había dicho cómo es que debería de hacerse. Y ahora, en estos versículos 8 en adelante, va a detallar cómo lo hicieron, ¿no? Idéntico nuevamente a lo que ya fue dicho. Mira lo que dice el verso 8. Hizo también el pectoral de la obra primorosa con la obra del efod, de oro, azul púrpura, carmesí, lino torcido. Era cuadrado, dice, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y 1 palmo su anchura, cuando era doblado, dice. Y dice, y engancharon en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio, un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engaste de oro. ¿Cuántas hileras vemos? Vemos 4 hileras. ¿Y cuántas piedras en cada hilera? 3 piedras en cada hilera. Haciendo un poco de matemática, 3 por 4, estamos hablando de 12 piedras. Y cada una de estas piedras, ¿qué es lo que representaba? A las 12 tribus de Israel, es decir, a los descendientes de los 12 hijos de Jacob, a quien se le puso por nombre Israel, ¿no? Entonces, vemos ahora que el sumo sacerdote no solamente tenía la responsabilidad de llevar los sacrificios y todo lo demás en nombre del pueblo en sus hombros, sino no solamente tenía la responsabilidad o el trabajo que cumplir, sino que los llevaba en el pecho, en este pectoral del juicio, que significa que tenía que amar ese pueblo a quien él servía. No solamente, si bien es cierto, fue instituido como siervo de Dios, pero también de alguna manera esto habla de que era un siervo del pueblo. Tenía que amar ese pueblo pecador, ya que él tenía que identificarse con ese pueblo. Por eso vemos que este sumo sacerdote, en más de una ocasión, cuando se presenta, va a presentarse primero por sus propios pecados, sacrificios por sus propios pecados, reconociendo así que él es tal igual de pecador como el pueblo a quien está representando. De tal manera que este hombre que cuando tenía que ejercer su función, no lo tendría que hacer de alguna manera lo que me ha tocado hacer, sino tenía que hacerlo con amor hacia el pueblo, a ese pueblo al quien él está representando, tenía que llevarlo en su corazón. Jesús no llevó ningún efod, ninguna placa con 12 tribus, simplemente Jesús nos demostró
su gran amor, su amor al extremo, nuevamente cargando una cruz y dejando que se le atraviese con una lanza por el costado y derramando su sangre por ti y por mí. De tal manera que, mis hermanos, vemos que esta vestidura también está apuntando a lo que en algún momento Jesucristo iba a hacer por la humanidad, mostrarnos su gran amor, entregando su vida y derramando su sangre preciosa en una cruz. Verso 15 dice, 14. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus, lo que acabo de decirte, ¿no? 15. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenzas de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral, y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos y a los extremos del pectoral. 18. Fijaron también los otros 2 extremos en los 2 cordones de oro en los 2 engastes, y dice que pusieron sobre los hombros del efod por delante, dice, ¿no? E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla frente a la parte debajo del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, cerca de la juntura, sobre el cinto del efod. Dice, y ataron en el pectoral por sus anillos y a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase del pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Todos estos anillos de oro, el cual está mencionando, es decir, lo hicieron prácticamente como si fuese una sola pieza junto con el delantal. Lo unieron de tal manera con un sistema de anillos en la parte delantera, en la parte trasera, en la parte baja, juntamente con el efod, de tal manera que por eso que algunos pensaban que era una sola parte de la vestidura, tanto la placa o este pectoral juntamente con el efod, ¿no? Entonces, esto habla de la unidad que hay. Yo no puedo pretender ser, o este hombre no podía pretender ser un siervo o un ministro de Dios, diciendo, bueno, yo tengo la responsabilidad de llevar los sacrificios del pueblo, pero no los amo. Tampoco podría decir, amo al pueblo de tal manera, pero no quiero llevar sus sacrificios, no quiero presentar sus sacrificios. Esta función ministerial estaba bien unida entre la responsabilidad y al mismo tiempo el amor a quienes tú estás sirviendo. De alguna manera, es el ministerio de Jesucristo, es el ejemplo del ministerio de Jesucristo. Jesucristo no solamente vino a decirnos que nos ama, sino vino a cargar nuestros pecados. Pero Jesucristo no solamente cargó tus pecados, sino que los cargó porque te ama. De la misma manera, nosotros siguiendo el ejemplo de Jesucristo, los que de alguna manera decimos ser siervos de Dios, o los que de alguna manera decimos ser ministros de Dios, o muchas veces decimos la Biblia en el Nuevo Testamento, en Pedro dice que somos nación santa, real sacerdocio, y a veces se menciona esto con tanta espiritualidad, pensando que eso nos da otro nivel, cuando en el fondo está diciendo que tenemos una responsabilidad para con nuestro prójimo, tenemos una responsabilidad para con las ovejas, en el caso de los pastores de las iglesias, o siervos o líderes, tenemos una responsabilidad para con las personas, pero no solamente una responsabilidad, sino que tenemos que amarlas, a las personas a quienes ministramos o servimos en la iglesia. Entonces hay una doble responsabilidad. Hay de aquel pastor cuando hace las cosas renegando, ¿no? Hay de aquel siervo que hace las cosas como diciendo, ya, porque me toca, lo tengo que hacer, ¿no? O hay de aquel que dice, yo amo a la congregación, pero no sirve. Estas dos cosas tienen que estar de la mano. Tu responsabilidad de servir en la congregación o a la congregación, pero también tu amor por esa congregación. Me encanta servir, pero amas a las personas que Dios ha puesto para que tú sirvas a Dios a través de la vida de esas personas, sería la pregunta, ¿no? Y esto debe ser una pregunta del millón para toda persona que en algún momento quiera asumir un ministerio, un servicio a Dios especial como pastorado o liderazgo en alguna área o en algún ministerio, ¿no? Entonces, hay responsabilidad, pero tenemos que amar a quienes servimos. Amén. Continúa.
verso, entonces, del verso 22 al 26 del capítulo 39, ahora nos va a hablar del manto para el sumo sacerdote, ¿no? El manto que tenía para el sumo sacerdote, ¿correcto? Dice, hizo también el manto del efod de forma de obra de tejedor, todo de azul, dice, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor. Dice, entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces, el que hemos visto aquí está hablando de este manto que está aquí. Este manto de color azul, dice, en la parte baja tenía granadas y campanillas. Es interesante estas granadas y campanillas, ¿no? Dice, estaban intercaladas de tal manera que el verso 26 al final dice, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Y tú dirás, ¿y qué significa esto, no? Los intérpretes judíos, ¿sí? En su existe un libro de interpretación justamente de la Biblia y cómo ellos interpretaban desde muchos años atrás, se le conoce como el Talmud. Dan una explicación que estas granadas de alguna manera ayudaban a saber a los sacerdotes, a los que se encontraban fuera del lugar santísimo, si de pronto el sumo sacerdote estaba vivo o no estaba vivo. ¿Por qué? Porque recordemos que el sumo sacerdote era el único que podía ingresar al lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, y él era el único que podía ingresar una vez al año a ese lugar, ¿no? Y tenía que ingresar, lógicamente, habiendo presentado sacrificios por sus pecados y con toda una ceremonia que lo vamos a aprender en Levíticos. Pero si de pronto estaba ingresando indignamente, irreverentemente, con algún pecado no confesado o sin seguir las pautas dadas por el Señor, es decir, estaba ingresando como Él quiere, ¿no? Ojitos ven, pero corazón uno no sabe, ¿no? Es decir, muchos dicen de estas tradiciones que qué es lo que sucedía cuando ingresaba de esa manera, simplemente estando en ese lugar moría, ¿no? O sea, y de pronto, ¿para qué servían las granadas y las campanillas? Que mientras estas granadas y campanillas estaban sonando dentro del lugar santísimo donde ellos no podían ingresar, se sabía que él estaba ministrando, tal como dice ahí, sirviendo a Dios como Jehová había mandado, de la manera correcta. Y si de pronto las campanillas dejaban de sonar, dicen estos intérpretes que de pronto también ingresaba con un cordón del cual largo que salía fuera del lugar santísimo, y que si de pronto dejaba de sonar, daban por entendido que simplemente había, como decimos nosotros aquí en Perú, había estirado la pata. ¿Y qué es lo que hacían? A jalar, pues, porque ¿quién va a entrar a sacarlo si solamente el sumo sacerdote podía entrar? Entonces nos habla de la santidad y la reverencia, cómo es que debemos de servir a Dios, ¿no? Hoy en día ya no hay una campanilla, hoy en día no hay una soga, y hoy en día muchas veces le podemos fallar al Señor y no necesariamente mueres en el instante, pero al mismo tiempo debemos entender, ¿no? Debemos entender que servir a Dios no es cualquier cosa. Servir a Dios no es así como yo quiero, ¿no? Servir a Dios es a la luz de su palabra. Servir a Dios, adorar a Dios es en espíritu y en verdad, no en la carne o en oscuridad, ¿no? Que muchas veces las religiones o el religioso, siendo creyente, te podrías convertir en un religioso que crees que estás sirviendo a Dios como tú quieres, pero ten cuidado. Escucha esas campañas espirituales que de pronto se apagaron y te están diciendo, así no es. Tienes que servir a Dios conforme como Él manda. Por eso que debemos tener celo en las cosas de Dios. A veces, nuevamente voy a hablar, ¿no? Existen extremos que el ser humano siempre en el servicio a Dios va a adoptar. Hay un extremo radical, legalista, religioso, que donde se nos dice
que si tú no vistes de saco, corbata o de tal manera, no puedes predicar la palabra de Dios. Donde se dice que de pronto un pastor no debe andar en bermuda, por ejemplo. Ese es un extremo radical que no lo vemos en la Biblia, porque la ropa no es símbolo de santidad. Hay pautas en la Biblia de cómo vestir, pero no dice terno, tampoco prohíbe andar en chor, por así decirlo, ¿no? Ese es un extremo, pero existe otro extremo donde se dice, somos salvos por gracia, nadie es perfecto, sirve nada más y además pides perdón a Dios, igual Dios te perdona, vale equivocarse y se toma el ministerio, el servicio a Dios con tanta ligereza que muchas veces no queremos hacer cambios en nuestra vida y dices, si quieren, sirvo así, si no, no. Tengamos cuidado con ese extremo light, ¿no? Donde se quiere servir a Dios a nuestra manera. Al Señor se le adora y la palabra adorar va ligado a la palabra servir en espíritu y en verdad. Espiritualmente tenemos que estar en comunión con Dios, espiritualmente tenemos que estar alineados al Señor y en verdad es conforme a su palabra. No podemos irnos a los extremos que provienen de pensamientos humanos, donde dicen, no, tienes que hacer esto, tal manera, pensamientos humanos. O así nomás, no importa, Dios perdona, Dios es bueno. Ese es pensamiento humano. Tenemos que servir a Dios de acuerdo a su palabra. Amén. Entonces, seguimos avanzando. Luego describe del verso 27 al 29 las túnicas, ¿no? Las túnicas, la mitra, el cinto y incluso los calzoncillos del sumo sacerdote, ¿no? Entonces, cuando yo digo calzoncillos, no era como hoy en día son, ¿no? Definitivamente los calzoncillos a aquel entonces llegaban prácticamente hasta la rodilla, ¿no? Entonces, era distinto, ¿no? Era... Ya, pero vamos a leerlo. Dice, verso 27, dice, igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino fino de lino torcido. También el cinto de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, de obra recamador como Jehová lo había mandado. ¿Te das cuenta nuevamente? Cada vez que termina de decir un accesorio dice como Jehová lo había mandado. Y Dios mandó que se hagan incluso que los calzoncillos sean de lino fino. Sí, ¿por qué? Volviendo un poco al contexto, recordemos que el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, está rodeada por diferentes culturas, diferentes pueblos, donde está muy relacionado el servir a sus dioses paganos con la inmoralidad sexual, donde incluso existían ciertas culturas que en sus rituales hacia sus dioses paganos practicaban lo que viene a ser las orgías, practicaban lo que viene a ser la prostitución, practicaban simplemente inmoralidad sexual, ¿correcto? Sus sacerdotes y todo lo demás. Entonces Dios quiere dejar bien claro que el servicio a Dios, a ese Dios santo, tiene que ser un servicio puro, no solamente de manera externa, incluso en el mínimo los detalles. Si está enviando que sean con calzoncillos de linos finos, porque te vuelvo a repetir, esos calzoncillos llegaban a la altura de la rodilla, ¿no? Por encima de la rodilla, es decir, hablaba de pureza en todo sentido, ¿no? ¿No? Eso es lo que hablaba. Entonces, quería marcar una diferencia frente a los otros sacerdocios de los dioses paganos, ¿sí? Entonces, luego viene el verso 30 y 31, dice, hicieron asimismo, dice, la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, dice, santidad a Jehová, y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Nuevamente vemos como Jehová lo había mandado a Moisés. Pero dice, se hicieron una lámina de oro que lo colocaron delante de la mitra. Mira aquí, en esta parte, no sé si logras ver. La mitra viene a ser esta especie de tela, turbante que ellos tienen en la cabeza. Y delante de eso colocaban una lámina de oro puro, dice, donde decía santidad a Jehová. ¿Y qué significa santidad a Jehová? Separado, apartado para Jehová. Y básicamente eso es lo que está significando, que este siervo, este ministro, este sumo sacerdote estaba apartado para Dios o apartado por Dios, ¿no? Entonces, de la misma manera,
Cuando el Señor Jesucristo vino a cumplir su ministerio sacerdotal, tal como lo dice el libro de Hebreos, Él vino de parte de Dios, vino a mostrar la santidad de Dios, vino a mostrar mostrar a Dios en sí. Dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Y fue santo, no porque llevaba una placa. Este hombre era pecador como tú y como yo, pero fue llamado por Dios justamente, pero para mostrarnos todo lo que de alguna manera Cristo iba a cumplir cuando iba a venir a cumplir con su ministerio sacerdotal, ¿no? Y ciertamente Cristo mostró una vida de santidad, tal como lo dice el libro de Hebreos, el libro de Filipenses, que fue obediente y obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Dice Filipenses capítulo 2, versículos en adelante, dice que Él vino, se hizo hombre, se hizo siervo, obediente y muerte, y obediente, dice, y obediente hasta la muerte en la cruz. El libro de Hebreos dice que fue tentado en todo, pero más no pecó, es decir, tuvo una vida santa, ¿no? Jesús lo demostró, pero en su forma de vivir. Entonces, esta vestidura, como ya le habíamos explicado cuando vimos el capítulo 28, apunta al ministerio de Jesucristo. Déjame mencionarte un pequeño contraste que existe entre la vestidura, ¿no? Entre la vestidura sacerdotal y Jesucristo. Según David Gusit, que es un comentarista, pastor de la iglesia Calvary Chapel allá en Estados Unidos, dice lo siguiente: Jesús no utilizó ningún hermoso efod, solamente un manto púrpura y como burla. Y eso sucedió con Jesús. Se burlaron de su manto. Jesús no usó un hermoso efod como este sacerdote, pero solamente dice un manto púrpura como burla todavía. Le pusieron un manto, ¿no? Luego otra comparación dice: Jesús no tuvo piedras preciosas puestas sobre su hombro, solamente tuvo una cruz en el cual cargó sobre su hombro una cruz que él no merecía. Y es cierto, no tuvo piedras preciosas para mostrar que estaba de alguna manera con la responsabilidad del pueblo. Él cargó una cruz que simboliza que está cargando cada una de nuestras cargas y pecados. Otra comparación dice: Jesús no tuvo un pectoral como este hombre, ¿no? Como el sacerdote, sino dice, ¿qué es lo que dice? Él murió, dice, con el corazón roto por cada uno de nosotros. Y de esa manera nos mostró su gran amor, cuando Él permitió que se le atraviese una lanza por el costado directo al corazón. Con eso nos está mostrando su gran amor, y no necesitó tener un pectoral como este hombre. Como el sumo sacerdote, Jesús tuvo un manto sin costura que no fue rasgado, pero le fue despojado en la cruz. Este manto que tiene el sumo sacerdote, dice, no podía ser rasgado, no podía ser roto, era sin costura. Eso era una de las cosas que como un requisito para el sumo sacerdote, que no podía rasgarse la vestidura. De lo contrario, eso era como una afrenta grave ante Dios. De la misma manera, Jesús también tuvo un manto sin costura, pero a él le despojaron el manto, ¿no? O sea, quinta comparación, dice: Jesús no escuchó ningún sonido delicado de campanillas, él solamente escuchó el sonido de los clavos en sus manos y en sus pies. Y eso hablaba de que estaba cumpliendo el servicio a Dios por la humanidad, el mayor de los sacrificios. ¿Te das cuenta? Sexta comparación, dice: Jesús no usó ninguna mitra de lino, pero usó, dice, una corona de espinos que reflejaba que injustamente lo estaban coronando, aunque de burla, porque en realidad él era el verdadero rey. Punto 7 dice: Jesús no tuvo una placa en la cabeza que dice santidad a Jehová, sino una vida y una muerte sin pecado. Eso es lo que hizo Jesús, mostró su santidad en toda su vida. No necesitó una placa para decir soy santo. Él fue santo, Él es santo. Jesús no tuvo calzoncillos de lino para esconder su desnudez, sino que cargó nuestros pecados y cada una de nuestra vergüenza. Y eso es cierto, ¿no? La desnudez es sinónimo de vergüenza. Este hombre tenía que tener un calzoncillo de lino fino para esconder su desnudez, su vergüenza, mientras que Jesús cargó con cada una de nuestras vergüenzas, de nuestros pecados,
de nuestra desnudez. Ciertamente Jesús es el sumo sacerdote. Definitivamente todo esto apuntaba a Él y Él lo cumplió, pero de lejos, ¿no? Como decimos nosotros, se lo lleva de encuentro. Amén. Entonces, esa es una breve comparación entre el ministerio sacerdotal de Jesús con el sacerdocio levítico, ¿no? Ahora, del versículo 32 en adelante, va a hablar cómo es que ahora Moisés va a supervisar, ¿no? Va a supervisar lo que ya se ha hecho o lo que se está haciendo, ¿no? Ya estaba casi todo listo, ¿no? El arca, el candelero, ahora estamos hablando de la vestidura y todo eso. Ahora mira lo que dice el 32 al 41, dice: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. ¿Ves cómo pone ese énfasis? Hicieron como Jehová lo había mandado que lo hicieran, así lo hicieron. Verso 33, y trajeron el tabernáculo a Moisés, y el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, las cubiertas de pieles del carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas, sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón y el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Todo lo trajeron frente a Moisés para que Moisés supervise, inspeccione que se haya hecho conforme como Dios le había mandado, ¿no? Y nuevamente se nos da la lista, ¿no? Y vemos que nuevamente Dios está permitiendo que se repiten los nombres de cada uno de los accesorios o mobiliarios o utensilios del tabernáculo, ¿no? Verso 42 y 43, para terminar ese capítulo, mira lo que dice: en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Nos queda claro que ciertamente no se les pasó ningún detalle. Lo hicieron tal como Dios le había mandado a Moisés. No solo mandado, le había mostrado cuando Moisés estuvo arriba en el monte, ¿no? Dice, le mostró. Y recordemos que este tabernáculo es un bosquejo del tabernáculo celestial de Dios, del verdadero tabernáculo, del trono de Dios, ¿no? Y le ha mostrado todo y ahora lo han hecho tal y cual, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué todo esto fue escrito dos veces? Hemos estudiado prácticamente 5 capítulos nuevamente. ¿Y por qué será escrito dos veces? Lo decía al inicio, ¿no? Del 25 al 30 es idéntico al del 35 al 39. ¿Por qué lo escribirían dos veces? Y teniendo en cuenta que aquel entonces no escribían sobre un papel y con un lapicero, ¿no? Porque bueno, se me acaba el cuaderno, compro otro cuaderno, o se me acaba el lapicero, no, aquel entonces escribían en pieles de animales. De por sí eso era algo tedioso que tomaba semanas, meses volver a escribir, ¿no? Como te vuelvo a decir, Moisés pudo haber dicho, y se hizo tal y cual como Dios lo mandó y punto. Pero no fue así, se volvió a escribir recordemos que la escritura hebrea es letra por letra prácticamente, y escribir sobre el cuero pesa, era costoso, es todo un trabajo, ¿no? Pero Dios no solo permitió, sino hizo que se escriba nuevamente todo eso, para que quede claro qué es lo que le había mandado y cómo es que se había hecho. Tengo 3 razones que me llevan a pensar por qué Dios de pronto hace que Moisés escriba nuevamente.
Primera razón, porque para Dios la obediencia es importante y quería, y se está dejando un precedente que en este aspecto el pueblo fue obediente, en este aspecto, en la construcción del tabernáculo y cada uno de los utensilios y la ropa, la vestidura, todo eso, el pueblo fue obediente. Fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios que vino sobre dos hombres que ya hemos visto y todos hizo en el orden tal como Dios lo había enviado, y Dios quiere dejar eso. Porque si hubiese sido una obediencia a medias, recuerda, no existe obediencias a media. Obediencia a media es desobediencia. Dios honra la obediencia y está honrando la obediencia de Moisés y este pueblo, diciendo, lo hicieron tal como yo lo pedí. Tal como Dios lo pidió, de esa manera lo han hecho. Y nos está quedando un registro claro que así fue. La pregunta es, ¿nosotros estaremos siendo obedientes a Dios? ¿O pensamos que la obediencia es opcional? Si me gusta, lo hago. Si no me gusta, no lo hago. Si tengo tiempo, lo hago. Si no tengo tiempo, no lo hago. Así somos nosotros. Pero recuerda, Dios honra la obediencia. Es difícil obedecer, decíamos la vez pasada. Es tranca, es difícil obedecer. Pero la recompensa es mucho más grande. Pero Dios recompensa la obediencia, veíamos la semana pasada. Dios recompensa al obrero diligente, al mayordomo fiel. Porque la manera como yo muestro mi fe, mi amor a Dios es en mi obediencia. No es en mis palabras bonitas. No es decir, oye, amo de tal manera a Dios que le obedezco. Ah, es distinto. Muéstrame tu fe con tus obras, dice Santiago. Es decir, muéstrame tu fe en tu obediencia. La obediencia no salva, pero la obediencia es el resultado de una verdadera fe redentora. Los hijos de Dios somos llamados a ser obedientes, a no ser orejones, ¿no? ¿Así? Entonces Dios hizo que se repita esto porque está dejando claro que en este aspecto su pueblo fue obediente. Que lo mismo se diga de los hermanos de Jesús Salvador. Es un pueblo obediente, que no solamente se conforma con oír la palabra, sino son hacedores de la palabra. Que lo mismo digan de ti el Señor. ¿Cuál es la segunda razón por la cual creo que de pronto Dios permitió que se escriba nuevamente? Recordemos, lo que Dios ha enviado a hacer a su pueblo no es cualquier cosa, es el tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? En el concepto más sencillo, el tabernáculo representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era la habitación de Dios, si queremos decirlo, en medio de su pueblo. El propósito era para que Él venga y more, su presencia en medio del pueblo, el cual Él ha llamado y está llevando a la tierra prometida. ¿En qué momento de la historia bíblica Dios habitó aquí en la tierra? Su presencia estuvo constantemente aquí en la tierra, en el Edén, cuando Dios lo creó todo. Y ahí estaba Adán y Eva. Y su presencia en el Edén estaba ahí en comunión con Adán y Eva, hasta que metieron la pata, ¿no? O hasta que la serpiente metió la cola, por así decirlo. Y justamente esta comunión, esta presencia de Dios entre Adán y Eva fue dañada, fue resquebrajada, ¿no? Y el hombre quedó separado de la presencia de Dios, espiritualmente quedó separado, alejado de Dios a causa de su pecado. Pero ahora Dios está llamando a su pueblo y le está diciendo, quiero habitar en medio de ustedes, mi presencia irá en medio de ustedes, pero tienen que hacerme un tabernáculo. ¿Tabernáculo qué es? Su significado más sencillo es habitación, habitar. Quiero habitar entre ustedes. Esta misma palabra tabernáculo lo usa el Evangelio de Juan 1:14 cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, refiriéndose a Jesús, e hizo tabernáculo entre nosotros. Otra ocasión en la que Dios vino y habitó entre nosotros es cuando vino el Emanuel, Dios con nosotros. Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Él habitó, Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Son momentos claves de la historia bíblica. Hay otros momentos en el que se manifiesta, pero aquí está hablando de habitar entre nosotros de alguna manera especial. Otro momento en la historia en el que Dios habita en medio de su pueblo, Jesús lo prometió. Dijo, es necesario que yo me vaya, pero que venga el otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. De tal manera que Pablo en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo? Hoy el Espíritu Santo está habitando en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros que hemos confiado en Cristo. ¿Lo vas a valorar? Ya no estás solo. Cristo vive en ti a través de su Espíritu Santo que está morando en ti si tú has creído en el Señor Jesucristo. Entonces definitivamente es de suma importancia entender esto, recordar esto. El tabernáculo no era cualquier cosa. Dios iba a medir en medio de su pueblo. Pero hoy nosotros tenemos el privilegio de tenerlo dentro de nuestra vida. Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y la tercera razón por la cual creo que de pronto Dios hizo que se repita todos estos 5 capítulos es lo que les dije al inicio, porque Dios nos conoce lo orejones que somos. Somos rápidos, somos olvidadizos, olvidamos. Yo me paro olvidando la lista del mercado a cada rato, ¿no? Y me lo tienen que volver a escribir o mandar por foto, porque me olvido. ¿Sí o no? Hoy día dices al Señor, sí, Señor, a partir de mañana voy a orar temprano, voy a leer mi Biblia y mañana más tarde te olvidaste. ¿Te ha pasado o solamente le pasa al pastor? Pasa. Entonces, este pueblo era igual de olvidadizo. Le fue necesario que se lo recuerde. Y es por eso que en la palabra de Dios vemos a los apóstoles, a Pedro, Pablo, repitiendo muchas veces un mismo mensaje en diferentes cartas, diciendo prácticamente lo mismo. Es por eso que vemos 4 evangelios que dicen prácticamente lo mismo. Porque el Señor conoce cómo es nuestro corazón, el Señor sabe cómo somos. Entonces, es necesario que volvamos a recordar. Ahí viene la importancia de perseverar en la palabra, lo que estamos haciendo ahora. Viene la importancia de seguir perseverando en la palabra. No porque de lo contrario diríamos, bueno, cree en la palabra y una sola vez y léela y ya, ¿no? Ya suficiente. Y viene la importancia de estar perseverando y perseverando. Y muchas veces dices, pero eso ya lo enseñó el pastor. O eso pareciera que está tocando otros versículos, pero parece lo mismo. Es que esa es la palabra de Dios. Es lo único que necesitamos entender, que Cristo está en toda la palabra. 3 razones por las cuales hemos vuelto a estudiar estos 5 capítulos. Primero, porque Dios honra la obediencia. Segundo, porque estamos hablando del tabernáculo. Dios nos quiere recordar que Él desea, anhela habitar en medio de su pueblo. ¿Y cómo se puede cumplir eso ahora si nosotros no tenemos un tabernáculo? Tú eres el tabernáculo del Espíritu Santo, lo dice 2 Corintios. Tú eres el templo del Espíritu Santo y Él quiere estar en comunión contigo continuamente, todos los días de tu vida. Y tercero, recordemos que somos orejones. Muchas veces entra por acá y sale por acá. Y necesitamos constantemente venir a las Escrituras y recordar cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Qué tal si oramos ahí en nuestros lugares? Padre mío, te doy gracias esta noche, Señor, porque nos recuerdas, Señor. Primeramente, Señor, nos recuerdas cómo es que el Señor Jesucristo, Señor, cumplió con cada una de estas características que tenía el sumo sacerdote o de la vestidura sacerdotal, Señor, como es que Él en su vida misma, en su forma de vivir, en su forma de amar, en su forma de expresarse, al cargar una cruz, Señor, cumplió con cada una de estas características del sacerdocio, Señor. Y cómo es que nos amó más allá de llevar piedras preciosas en su pectoral, Señor. Él nos amó, que estuvo dispuesto a entregar su sangre preciosa por nosotros. Pero también nos recuerda, Señor, esta parte de la Escritura, cómo es que tu pueblo en esto te fue obediente, Señor. Te fue obediente e hicieron las cosas tal como tú lo ordenaste, Señor.
Ayúdanos a tener un corazón obediente, Señor, a hacer las cosas como tú lo demandas, Señor, a hacer las cosas no solamente en cantidad o no solamente de apariencia, sino que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos como para ti, Señor, sabiendo que tú eres galardonador de los que te buscan, de los que te sirven con un corazón sincero, Señor. Que no hagamos las cosas para la vista de los hombres, sino realmente para ti, Señor. Que nuestra confianza en medio de las dificultades esté puesta en ti, Señor, entendiendo que tú has venido a habitar en nosotros, Señor, y que tu Santo Espíritu está día a día, Señor, mostrándonos y guiando nuestra vida. Quiero seguir confiando en ti, Señor, a pesar de la adversidad, a pesar de los momentos difíciles que pueda atravesar, Señor. Basta con que tú estés en nosotros, Señor. Basta con que tu presencia esté morando en nosotros, Señor. Eso es suficiente, Señor. En el nombre de Jesús, toda gloria, toda honra sea para ti, mi Dios. Amén.